O sea, pasan moléculas muy pequeñas, de tipo molecular casi. Nefronas. Se supone que hay un balance entre el glomérulo y el túbulo. Van a escuchar esta palabra en muchas lecturas. Balance glomérulo-tubular. No es exacto, pero la comparación es para que se entienda. Es como si hubieran construido la naturaleza un glomérulo que filtra 10 para unos túbulos que reabsorben 10. O sea, hay armonía entre lo filtrado y lo reabsorbido. Ustedes saben, porque se les enseñó en varias teorías, que el filtrado puede cambiar y la reabsorción también. Entonces, cuando hay equilibrio entre filtrado, o sea, entre glomérulo y túbulo, son nefronas funcionales tipo 3. Cuando el glomérulo es menos que el túbulo, cualquier cosa que filtre, el túbulo no va a poder reabsorberla y se le pierde. Y por último, las nefronas tipo 2, en las cuales la función del glomérulo es más grande que la capacidad de los túbulos. Ahí se están perdiendo sustancias. Les puse el caso de la diabetes renal. La persona nace con menos proteínas que captan glucosa. Entonces el glomérulo estaría botando más glucosa, el túbulo no la reabsorbe y se pierde glucosa. Este balance, por si acaso, es funcional. Depende de la proteína de la membrana de los túbulos. No es morfológico, o sea que no se puede ver en un microscopio. Se sabe porque funcionan así. Estas células son las que originan el concepto de TM para la glucosa y para otras sustancias. El aparato justaglomerular es la reunión de las células del túbulo distal con grandes núcleos, pues se llama mácula densa, es túbulo distal, no, perdón, estoy hablando de túbulo distal. Están adosadas a la arteriola aferente, la que entra al riñón. Pues estas dos células, túbulo distal, la mácula densa, más la rama aferente, están membrana con membrana, no tienen nada que las separe. De tal manera que una célula puede comunicarse con la otra a través de diferentes sustancias. Estas células se comportan como un receptor de volumen de sangre, la arteriola aferente, como un receptor de presión arterial, la arteriola aferente, y como un receptor de osmoles, el túbulo distal. De tal manera que cuando baja el sodio, baja la presión o baja el volumen, estas células se activan y botan renina a la sangre. Ya ustedes saben que la renina desencadena un sistema conocido como RAS. La circulación, ya les dije, mucha y muy rápida en la corteza, regular y lenta en la medular externa y menos y mucho más lenta en la medular interna. El riñón, con todo lo que les he explicado, tiene capacidad de autorregularse, o sea, siempre recibir la misma cantidad de sangre, cuando la presión puede variar entre 80 y 200 milímetros de mercurio, o sea, tremendo rango, desde hipotensiones hasta hipertensiones. El riñón hace ajuste con sus arteriolas aferentes y deferentes y siempre pasan 125, 125, 125. Cuando se pasan los límites de 80 a 200, ya el riñón o orina muy poco o orina mucho. Igualmente el hematocrito. Cuanto más bajo es el hematocrito, más rápido pasa la sangre y más filtra el glomérulo. Y lo contrario, cuanto más alto es el hematocrito, más lenta la sangre y menos filtra el glomérulo. Otra. Para ver cómo se mantienen los flujos. Son dibujos de Guyton, están los dos. La línea en rojo al centro es el flujo, que se mantiene constante por esas líneas negras, indica porque el aferente y la eferente hacen lo contrario. Ahí está. Las dos hacen lo contrario. Otra. La autorregulación del riñón tiene varios mecanismos, hemiogénico, de acuerdo a la distinción de la pared. Los mecanismos de retroacción, de acuerdo a que la presión aumenta o disminuya. Cuando la presión aumenta, o sea, cuando está entrando mucha sangre al glomérulo, hay una vasoconstricción del aferente, mediado por prostaglandina y angiotensina. En cambio, cuando la presión baja, el riñón secreta renina, angiotensina, aldosterona. Otro control es el simpático, receptores alfa y beta. Les enseñé los alfa que están en las arteriolas, produciendo vasoconstricción, receptores alfa 1. Pero no les dije dónde trabajaron los receptores beta. Les dije la pregunta del examen, hasta ahora la mantengo. ¿Va a haber una pregunta del examen?
Cuando el sistema simpático actúa en receptores beta, ¿qué parte del riñón se estimula o qué produce el riñón? Y tiene que saberlo porque es importante, es bien, muy importante. Luego tenemos que todo este sistema renina-angiotensina al final, la angiotensina regresa al sistema por retroacción y lo frena. A ver, no estemos siempre hipertensos, pues, ¿no? Otros factores que intervienen abajo los tienen, menos importantes, pero todos intervienen, ¿no? Prostaglandinas, que son vasodilatadoras generalmente, dopamina, que es vasodilatadora, ADH, calcio, potasio, que inhiben a la renina. Otra. Esto para que se graben desde ahora, que puede estar disminuida la función renal y la persona no siente molestias, que es asintomático. Entonces, estoy explicando, y luego en la otra lámina lo van a ver más bonito. El riñón puede estar enfermo y no da molestias, es bien noble el riñón, bien noble. Luego ya, cuando avanza el daño renal, por ejemplo, de 50 al 25, se le queda de 1 millón a medio millón de nefronas, hablamos de insuficiencia renal. Cuando siguen bajando las nefronas, hablamos de fracaso renal, porque ya no nos responde el riñón a nada. Y por último, uremia, que es cuando se afectan todas las células del cuerpo. Otra. Esta lámina es la misma, solamente de la escuela española, Jiménez y Díaz. Observen, acá está la función renal, 100% hasta llegar a 0%. 100% saquen sus correlatos cuando los dos riñones están ok, 2 millones de nefronas trabajando. Noten que el riñón puede ir, por ejemplo, perdiendo medio millón, 1 millón, y recién cuando le queda la cuarta parte de los dos riñones, recién entra en insuficiencia renal. Miren abajo el correlato, que es la enseñanza que les di en teoría y se la repito ahora. Abajo está especificada la creatinina en la sangre, que es la prueba que más se pide. Esta. La línea de puntos suspensivos es hasta dónde puede subir la creatinina, hasta 1.5 máximo, en las personas musculosas. ¿De acuerdo? Lo normal es en los hombres hasta 1.2, pero los musculosos puede dar hasta 1.5. Y noten que la creatinina, miren ustedes, está por debajo de lo normal. Y los riñones, miren ustedes, están completamente alterados. Acá hay un riñón falta y miren la creatinina. Está normal. Cuando ya se compromete 1,5 millones y solamente quedan medio millón de nefronas, recién entramos en insuficiencia renal. Se distingue insuficiencia leve, intermedia y severa. La severa, que es cuando queda menos del 5% de función, es la que obliga a los trasplantes o a la diálisis. Otra. Esta para especificar lo siguiente. Normalmente cuando uno se levanta, inmediatamente se activa el sistema simpático y la angiotensina. Las dos sustancias, miren más con ustedes, son BC vasoconstrictoras. O sea, a la luz del vaso lo contraen. Entonces el riñón ya no recibiría 1200, recibiría por ejemplo 600 o 400. Entraría en insuficiencia renal, ya que les he enseñado que el riñón trabaja con sangre. Pero estas mismas dos sustancias que hacen vasoconstricción trabajan sobre las células de Bowman, B-O-H-M-A-N, en la médula, que son sustancias que producen prostaglandinas. Y estas prostaglandinas son vasodilatadoras. Acá está la vasodilatación, miren ustedes. Entonces, la misma sustancia que hace vasoconstricción hace vasodilatación y se mantiene un flujo medio, que con eso vivimos los humanos. Ahora viene la explicación. Hay un grupo de sustancias que se han impuesto en el mundo médico, son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. La función central de un AINES, cualquiera que sea, no tiene que aprender. Aspirina, Mejoral, Panadol, todos ellos tienen el mismo mecanismo. Inhiben a las prostaglandinas, en general del cuerpo. Una zona inflamada, la rodilla, por ejemplo, van a inhibir la prostaglandina y la rodilla mejora. Pues. Una garganta, por ejemplo, con la garganta inflamada, estoy tomando un AINES, me inhibe la inflamación, la prostaglandina de la garganta. Pero también va el riñón y el ojo. El ojo es un verbo, ¿se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque le quita la que dilata. El riñón queda a merced a solamente la vasoconstricción. Ahora, este ejemplo sencillo, jóvenes, imaginen a su abuelo. El abuelo a los 80 años tiene ya la mitad del riñón trabajando. Y encima le da una sustancia que le cierra las arterias, se friega. De hecho, yo he atendido pacientes que me llegan de Cajamarca con insuficiencia renal. Su pecado, aumentar la dosis de AINES. Otra. Y es lo que más van a ver en el hospital. ¿Eh? Otra rápido, ahora voy más rapidito, jóvenes.
No quería preguntar a ustedes. Recordarles lo siguiente. Saca tu trapezoide. Bueno, no importa, deja la cochinada. Para que recuerden esto, la escuela rusa ha determinado muy bien con sus estudios de que el cuerpo tiene esta composición. El agua viene a ser el 60% del peso corporal de una persona. Yo le pregunto acá a la alumna, por ejemplo, ¿cuánto pesa? 50. 5 por 6, 30, debe tener 30 litros de agua. Le pregunto al otro alumno, ¿cuánto pesa? 80. 8 por 6, 48, debe tener 48 litros de agua. Entonces, el agua es un porcentaje. Normal, 60%. Un poco más en los hombres, un poco menos en las mujeres y en los gordos. Las proteínas y los hidratos son el 18% del peso de una persona. De la persona normal se refiere. Las grasas son el 15%. Entonces ustedes me miran a mí que soy todo flaco, pero tengo mi 15% de grasitas. ¿Dónde están? No sé, pero las tengo. Así dicen los libros. Pero una persona normal tiene 15% de grasas. Por si acaso, esta condición que es normal en el varón, en la mujer es 23%. O sea, la mujer ya tiene, por ser mujer, más grasa que el hombre. Por eso que la mujer rueda en la vida, ¿no es cierto? O sea, uno redondita, y después rueda. Es un chiste, fíjense, maldito. Seguimos, jóvenes. Luego tienen ustedes que los oligoelementos, donde destaca sobre todo los iones, o algunos minerales como el fierro, etc., son hasta un 2%. Y acá hay uno que es importante, se le ha separado. Hasta 5% es, 7 ya no se encuentra en los libros ahora. El calcio. El calcio es el ion que le sigue en importancia en el cuerpo humano. Acá están centralizados los 4 iones más importantes, hidrógeno, el oxígeno, que es el 26%, es la vida misma, el carbono, que es el esqueleto de todas las moléculas orgánicas, como no, y el nitrógeno, que es la vida, sin ella no hay aminoácidos por definición. Miren la cantidad ridícula, es el 1% del cuerpo humano. O sea, nuestra vida depende de un 1%. Y el calcio, que es un hidrógeno, el primer ion, está en 1.5 del peso corporal. Por si acaso, que no es tema de calcio, de subrayar la importancia. El calcio no solamente es importante en el hueso, que es lo que estudian los chicos de la San Martín de Porras. El calcio para Villarreal es importante a nivel de las células. Las células secretan sustancias, sintetizan sustancias con su calcio intracelular. El calcio fuera de la célula sirve para que la sangre coagule. Entonces, el calcio tiene otras funciones además de la ósea. Es más, miren, como te dato regalo en clínica lo van a ver mejor. Alteraciones muy severas de calcio pueden alocar a una persona o deprimirla. Pero el calcio interviene incluso en la función cerebral. Entonces no es como piensan de la San Martín, que el calcio sirve para el hueso nomás. Déjenos a ellos que comen alfalfa, ustedes comen otra cosa en su universidad. Es decir, que el calcio sirve para otras cosas. Otra. Si acá solamente para introducir en la cabeza de ustedes este detalle, acá está el tamaño de la molécula. Y de hecho la más chiquita es esta, que se llama agua, y le sigue esta, que es la urea. Son las moléculas más chiquitas, y miren su velocidad con que se mueven. Es una velocidad estacionaria, o sea que no se puede medir cuándo se mueve por segundo, por minuto, no, el agua en un momento ya se movió. A ese estado se llama estado estacionario, que es inmedible. Se mide por el efecto que tiene al pasar de un lado a otro. Entonces miren, el agua es la molécula más rápida, le sigue la urea. ¿Por qué le enseño esto? Porque en su curso, en su práctica médica, siempre que piensen, el agua está moviéndose en la primerita. Hagan lo que hagan, el agua se mueve en la primerita. A ver, veamos. El agua se mueve buscando los sitios que están con muchas moléculas, con muchas iones, con muchos osmoles. ¿Qué sitio es más osmolar, la sangre o la célula? La célula es varias veces más osmolar que la sangre. Entonces el agua tiene normalidad de entrar a las células por ósmosis, y estaríamos edematizando las células. Tiene que haber un mecanismo de sacarla. Luego tienen otros iones, miren, que se mueven pero lento. Sodio 1, cloro 36.000, el potasio 100, o sea, se mueven a diferentes velocidades. Esto hace que siempre el agua tenga la razón, al buscar siempre a los iones para hidratarlos. Por último, tienen una molécula que es muy frecuente en su carrera de ustedes, la glucosa. Miren la velocidad que tiene.
Comparen solamente con el potasio o el cloro 36.000 a 0.4. Comparen con el agua, ni hablar. Eso explica la dificultad que tiene la glucosa para entrar a las células. Si a eso le agregan su tamaño, miren su tamaño. 8.6. En biología les han enseñado que el promedio de un poro es ¿cuánto? Los poros. ¿No saben eso en biología, maldita sea? El promedio de un poro es 8 Armstrong. Y la glucosa ya tiene 8.6, o sea que es más gordita que un poro. Hay dificultad estérica en su tamaño. Y hay dificultad en la velocidad. Eso hace que la glucosa tenga dificultad para llegar a la célula. Por lo tanto, hay una hormona que se encarga, como ustedes examen de ingreso, de permitir el ingreso a la célula. La insulina. Otras sustancias no requieren insulina, la glucosa sí. Otra. Esto de acá, que pongo el puntero, filtra, entra a los tubos y se puede resolver, secretar, sale en la pichi, en la vejiga, se sintetiza en estas dos fórmulas. U por B, o sea, esto de acá, lo que hay en orina, es igual a FG, filtrado de volver de la sustancia, por TX, lo que puede ser reabsorbido o secretado. Primera inferencia, lo que sale en la orina es igual a lo que se filtró, más la tasa de transferencia. Tasa de transferencia que puede ser quitando reabsorción o agregando secreción. Luego tienen la otra, el filtrado glomerular. O sea, esto que se filtra acá es muy difícil averiguarlo con un examen directo. Se calcula con esta fórmula que es muy sencilla. El filtrado glomerular es igual a la tasa de filtrado, que se obtiene con técnicas de laboratorio, sobre todo con inulina. La tasa de filtrado, que sabemos que es 125, les he enseñado, multiplicado por la concentración plasmática de la sustancia. Si yo multiplico esto que hay en el plasma por la tasa de filtrado, sé cuánto está filtrando el riñón. Ahora bien, el riñón para sacar acá el líquido, este mecanismo que sale líquido del capilar hacia la cápsula de Bowman es un mecanismo pasivo, no requiere de energía. Lo que requiere son de fuerzas. Esta flecha cholona es la fuerza de la sangre, que el corazón la pateó en el ventrículo, sale con una fuerza acá. Se llama presión hidrostática sanguínea, la da el sístole cardíaco. Pero a esta fuerza se le oponen las albúminas que están jalando agua, o sea, hacen una fuerza contraria. Esta saca el agua del capilar, esta la retiene. Y además en el mismo capilar, en el mismo cápsula de Bowman, hay moléculas que se oponen a esta presión intracapsular. Entonces, esta presión de acá, presión de filtrado, acá, menos estas dos sumadas, es la presión de filtración. La presión de filtración promedio está entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Importante, porque en los capilares esta presión es mucho más baja. Pero ahora, no solamente las presiones intervienen en la formación del filtrado glomerular, la presión hidrostática, la presión oncótica y la presión intracapsular, no solamente las tres. También interviene la cantidad de capilares y la permeabilidad de los capilares. A estos dos puntos, permeabilidad y cantidad de capilares, se llama como tasa de filtración, KG. Concluyendo, el riñón filtra según la tasa de filtración multiplicado por lo que les he enseñado, presión hidrostática menos suma de oncótica más intracapsular de Bowman. Acá les di algunos datos que los tienen que tener escritos. Si no los tienen, pídanselo a sus compañeros. Y les dije más o menos era así: 1200 más o menos 500, 600 más o menos 50, 120, 10, 35. Son valores establecidos. Con eso se puede jugar un problema, ¿no? Si le doy estos números, este y este, me tienen que decir cuántos filtra. Porque este de acá, menos la suma de estos dos, da este. Puedo poner eso. Otro. Acá en la axioma les he enseñado, todo líquido que entra o sale del cuerpo humano, entra o sale de la sangre y del intestino. Ingresos, todos estos ingresos, o todos estos ingresos, miren qué cantidad de ingresos que hay, y todos salen de la sangre. Lágrimas, saliva, flemas, miren ustedes, diarrea, sudores, todo sale de la sangre. La explicación y la analogía es esta: toda esta sangre pasa a la otra niñita linda, todo esto que ingresa, perdón, rápido. No, pasa otra. Otra que está retrocediendo. Ya. Todo este líquido entra o sale de la sangre, por eso que cuando entra el líquido,
aumenta el volumen, hipervolemia, y cuando sale disminuye, hipovolemia. Los nombres no los aprendan porque es clínica, pero ya saben que todo lo que entra o sale modifica la sangre igualito, más o menos. La otra, el ion que más determina la cantidad de agua en la sangre es el sodio. Entonces podemos hacer otra línea recta. Cuando disminuye el sodio, disminuye la volemia, disminuye el agua de la sangre. Cuando aumenta el sodio, aumenta el agua de la sangre, aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, más trabajo el riñón; si disminuye la volemia, menos trabajo el riñón. Esa es la importancia que natremia, volemia se relacionan con trabajo renal. Les he enseñado, si no hay sangre, aunque el riñón esté sano. Voy a poner un último ejemplo para que lo sepan. A mi delegada, por ejemplo, que le estimo mucho, se le atropella, esta sanita ahorita, su riñón trabaja al 100%. Pero si le atropella un carro ahorita y pierde, por ejemplo, 1,5 litros, como el riñón no recibe sangre, entra en insuficiencia renal. O sea, el riñón depende de la sangre, aunque esté sano. Como ustedes en el examen dependen de la película, digo, de lo que han estudiado. ¿No es cierto? Otros chistes son violentos. Bueno, seguimos. Pasamos. Por el potasio. El potasio se destaca acá por la importancia que tiene dentro de las células. Es el ion que capitaliza el trabajo de una célula. No sé si lo sabrán por bioquímica o por otros cursos, pero el potasio permite que la célula, por ejemplo, mantenga su membrana permeable, mantiene la electricidad de la célula, mantiene la osmolaridad de la célula, ya que es el ion que más está en la célula. Permite que la célula sintetice ADN, por ejemplo, o sintetice proteínas. El potasio intracelular permite que la célula trabaje. Entonces, es un ion de la mayor importancia. Acá entonces, cuando el potasio se altera en el cuerpo humano, se alteran todas las células del cuerpo, los músculos, la piel, todas. Pero la célula que más nos interesa es la célula cardíaca. Inmediatamente que el potasio baja, se altera el corazón, y si sube también se altera. En el electrocardiograma hay una onda que se llama T de Tito. Cuando esta T se mete hacia abajo con una cuchara, está abajo el potasio. Y cuando esta T viene acá donde pongo el puntero, se pone hacia arriba como un pico, picuda, hay mucho potasio. Los dos extremos matan. Ya les he enseñado que el potasio complica la vida. Otra. Calcio, ¿no? Otra. Acidosis hiperclicable, que los hidrogeniones están en todo el agua. Pero además de eso, el cuerpo humano produce constantemente millones de hidrogeniones. Sumados los del agua, que dan un pH 7, más lo que produce el cuerpo, se lleva el pH hasta 7.4. Entonces, normalmente hay una cantidad de hidrogeniones, ni muy pocos, alcalosis, ni muchos, acidosis. La otra, se acabó. No hay, no acaba de pensar. Ese gato se los ha tragado, pero... Pasa otra. Another. Otra. Una más. En esta se ven, miren, hay 3 columnas. Esto lo estudian ustedes para que se graben algunos conocimientos. Miren, a la primera están puestas las sustancias por su nombre. Agua, sol, etc. En la segunda columna está lo que se filtra, o sea, lo que aparece en la cápsula de goma. Y en la última columna está lo que aparece en la orina. Y van a notar ustedes diferentes animales. Por ejemplo, en el glomérulo se forman 180 litros de agua. Y la picha le va a quitar de 1,5 litros al día. Miren, este más bonito, por ejemplo. Se filtra, por ejemplo, 120 o 180 gramos de glucosa. En la orina ni una molécula. Miren, esta más bonita todavía. Cloro y sodio y cloro, en total se eliminan unos 6 a 7 gramos, o sea, más de una cucharadita. ¿Pero cuánto se ha filtrado? Se ha filtrado más o menos 1,5 kilos. Repito, los glomérulos filtran casi 1 kilo de sodio, esa bolsa que compran ustedes en la esquina, y se orina solamente una cucharadita. Pero el trabajo más que el riñón es regular el sodio de acuerdo a lo que pide el cuerpo. Por eso que vemos en la última columna que hay sustancias que están en menos de lo que se filtró o están en más de lo que se filtró. Cuando están en más, son sustancias deleterias que el cuerpo las elimina, como creatininas, ácidos úricos, tóxicos, etc. Otra. Ahí estudian ustedes las líneas gruesas, indican la cantidad, la dirección indica de dónde a dónde va el movimiento de solutos.
De hecho, estas son para hacer preguntas de examen, pues escojo lo más grueso. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se reabsorbe en el proximal? Ahí se tuvo el proximal. Este de acá que dice no sé qué cosa, y glucosa, y ese que dice aminoácidos. ¿Qué es lo que más se reabsorbe en el asa de Henle? Agua. ¿Qué es lo que más se secreta? O sea, que va de la sangre al cuerpo. Veo las flechas gordas, NH3, hidrógeno, potasio. Está casi cantado lo que se va a preguntar, pero tienen que entender ese cuadro, no memorizarlo porque no se puede memorizar. Nuevamente el hablar de la otra clase, acá todo lo que se filtra, esto aparece acá, en esta gota. Y esto acá se cambia y miren lo que sale, esta cantidad. Estas cantidades son completamente disímiles a esto. En este momento les doy un dato. Normalmente, o sea, ustedes, yo, la técnica María, las personas normales, esto no es para el doctor Tebón ni para el doctor Núñez, las personas normales, miren ustedes, normalmente, ya está la broma hecha para que presten atención, ustedes cuando van al baño pierden calcio al día, 100 a 200 miligramos, eso es normal, no es enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando una joven quiere usar diuréticos y orina 3, 4 litros? Orinará 300, 400 de calcio. Y si usa el diurético meses porque quiere entrar en una ropa chiquita de baño, se calcifica. Vean la importancia entonces de saber que normalmente el riñón pierde calcio. Normalmente el riñón también pierde aminoácidos, unos 100 miligramos, que es poco, pero si se orina mucho se pierde más. Es bueno que el riñón sepan que normalmente está perdiendo sustancias, sobre todo destaca el calcio y los aminoácidos. El calcio es importante porque los huesos terminan de formarse a los 30 años, ya no se puede, aunque se come una vaca, tener más huesos, más fuertes. Van a ir como un problema del cuerpo de retener calcio, y el riñón es un perdedor de calcio. Es bueno saber eso. El riñón va contra la línea de vida. Otra. Acá para que sepan lo que hace el agua, miren cómo varía con la edad, cómo varía con el sexo. No se olviden que el hombre tiene 2 razones para tener más agua que la mujer. Y la mujer tiene 2 razones para tener menos agua que el varón. El hombre tiene más músculo. No músculo como Tarzán, sino músculo normalmente. Este músculo está acá, abajo, músculo, tiene 76-78% de agua. Aunque sea el hombre flaco, tiene más agua que la mujer porque tiene más músculo. Y tiene más músculo por apesto. ¿Hay problema cuando se duermen? Sí, se relajan los esfínteres y hacen muy raras. Los esfínteres se relajan. Por arriba y por abajo. Y hace ruido. Yo por eso volteé a mirar qué pasaba ahí y había ruidos ahí. Si estaba dormida. Mis hojas se ponen bien sin vergüenza. Entonces, y la mujer tiene menos porque tiene menos músculo, que es una razón, pero además tiene más grasa, y la grasa tiene menos acá, tejido adiposo, 10% de agua. Cuanto más grasa tiene la mujer, menos agua. Entonces, miren ustedes cuando vayan a clínica, tienen 2 esposos con diarrea. ¿Quién sufre más? La mujer, pues la mujer tiene menos agua que el hombre. El marido la maltrata, tan detallosa, dice que estamos iguales. Ella se siente más peor porque tiene menos agua. Igual tiene menos agua el gordo, miren ustedes. O el tejido adiposo siempre tiene, como decimos, poquita agua. Los musculosos tienen mucha más agua, pueden resistir más la hidratación. Y los viejos se están secando. Acá aquí ustedes ponen abajo Núñez, Wong, todos los viejos de la calle. Ellas no, pero no piensen lo que están pensando porque me lo jalo. Miren una enseñanza más. El tejido óseo, apenas 22% de agua. Otro conocimiento para toda su carrera, señoritas y señores. El hueso es un tejido que crece lento, porque no tiene quien le lleve los nutrientes, no tiene sangre, no tiene agua. El agua es la que lleva los alimentos, los nutrientes. La piel tiene más agua, cicatriza más rápido.
El hueso no tiene agua, no tiene sangre, no cicatriza rápido. Un hueso demora en cicatrizarse 3 o 4 meses. La piel de usted demora 3 días. ¿La diferencia cuál es? El agua. Cuando ustedes se reciban de médicos y vayan a recetar para reunirse en un recetario, escriben ahí todo lo que saben, en 2 líneas. Esas 2 líneas tienen que llegar al sitio a través del agua de la sangre. Pues si no saben que hay sitios que tienen agua y sitios que no tienen agua, seco. El paciente no se cura. Pues. ¿Cómo hacen crecer a un niño en un mes? No se puede. ¿Cómo curan un hueso? No se puede. ¿De acuerdo? Tendrán que aumentar la dosis, por ejemplo. En cambio, un tejido, el pulmón, yo veo neumonías en niños, en 4 días están caminando los niños. Puro pulmón es pura sangre. Entonces, la sangre y el agua son el vehículo que conecta al médico con el interior del cuerpo humano. Esa es la importancia de esos datos. Si quieren más datos, ahí están los autores, los buscan en internet, Blancy Kids. Otra. Para explicarles que el agua, cuando se ingresa en forma brusca, pasa de la sangre, que es donde entra, acá, a la vena. La vena es más adaptable, 25 veces más que las arterias. Además, las venas están en doble número que las arterias. Además, las venas no tienen fibras elásticas. Entonces, la vena está hecha para contener agua. Entonces, los excesos de agua van justamente a las venas. Léase piernas, por ejemplo. El agua que ingresa, noten ustedes, es muy variable. Poquísima o muchísima. Pero miren esto, puede ser poquísima o puede ser muchísima, y miren las heces. Siempre tienen la misma cantidad de agua. Sáquense de la cabeza eso que cuando se toma agua, desaparece el estreñimiento. Eso no es cierto. El cuerpo regula la salida de agua, aunque se tome usted una farmacia de remedios. El agua está regulada por el mismo intestino. No depende de lo que toma, sino de la regulación propia de él. Hay 2 vías de pérdida del agua que la voy a enseñar más adelante, que son el riñón, el pulmón y la piel. El riñón lo podemos medir. La enfermera ahí le dice tanto está orinando el paciente. En cambio, la pérdida de los pulmones y la de la piel es una pérdida insensible, o sea, no somos capaces de verla. La de la piel, por si acaso, no es sudoración, es perspiración. Son gotitas microscópicas que no se ven, pero se evaporan. Y perdemos agua en gran cantidad. Se calcula con una fórmula que enseguida les enseño. Pasa otra por encima. Y acá, por ejemplo, la pregunta que podría hacer es esta. Las reglas prácticas. Primero, la pérdida insensible, ¿cómo se calcula? Se calcula 0.5 centímetros por kilo por hora en hombres y 1 centímetro por kilo por hora en niños y 1.5 por kilo por hora en prematuros. O sea, más agua pierde por kilo por hora el niño y el prematuro que el hombre.